Abrimos nuestro espacio dedicado al mundo de la psicología, que siempre nos ofrece información muy útil y ayuda para, pues entender determinadas situaciones y afrontarlas de mejor manera. ¿Se acuerdan de esa canción de No quiero más dramas en mi vida? Seguro que por ahí le viene la cosa, porque hoy vamos a hablar un poco de resolución de conflictos, conociendo el abordaje de los mismos. Hoy vamos a hablar de víctimas, de verdugos. Vamos a saber dónde encajamos nosotros en algo llamado el triángulo dramático de Karman, que nos va a explicar muchísimo mejor nuestra psicóloga de cabecera, en este caso también del equipo de Isabel Moya Psicólogos. Lorena Vasco, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bien, encantados de escucharte para, por lo menos saber abordar los conflictos interpersonales desde un punto de vista con más información, que siempre es mucho más completo y nos ayuda un poco. ¿Qué es esto del triángulo dramático de Karman, Lorena? Pues realmente el triángulo dramático de Karman es simplemente una forma de explicar a veces los roles que cogemos en nuestras relaciones interpersonales, porque muchas veces en cualquier tipo de relación, ya sea de amistad, de pareja o con nuestros hijos o con nuestros padres, hermanos, pues cogemos un rol y no sabemos muy bien por qué. Es una cosa un poquito inconsciente y este triángulo dramático, esta teoría nos lo explica. Uh-huh. ¿Cuáles son si es un triángulo, entiendo que son 3 roles, ¿no? ¿Cuáles son los 3 roles básicos? Justo, los roles que tiene este triángulo son el del perseguidor, el del salvador y la víctima. Son estos 3 roles que vamos a tener que tener en cuenta y que vamos a ir explicando a lo largo de esta charla. Pues cuéntanos. Vale, en primer lugar nos tenemos que imaginar como un triángulo invertido, o como con la puntita hacia abajo, ¿no? En el que el perseguidor y el salvador están en las 2 posiciones superiores y digamos que la víctima está en el piquito de abajo. Y muchas veces estos roles no son fijos, es posible que se vayan intercambiando, también de forma inconsciente. Aquí estamos hablando un poquito siempre de forma inconsciente, que no nos damos mucha cuenta. Es decir, alguien que a lo mejor suele tener el rol del salvador, puede que sin querer, incluso con la misma persona o en la misma relación, coja el otro rol, por ejemplo el de perseguidor. Uh-huh. Y, no son fijos, pero seguro que tienen cada uno de ellos unas características para que los entendamos muchísimo mejor. Vamos a irlos explicando. Por ejemplo, ¿qué características tiene el rol de perseguidor? ¿Cómo sería esta persona? Pues el rol de perseguidor, la persona que tiene este rol con otra relación, es alguien que suele ir detrás de los demás, ¿no? Adoptando pues un papel un poquito más de autoridad, señalando todo el tiempo lo que los demás hacen mal, ¿no? Pues es que tienes que hacer esto así, es que tienes que hacer esto así, como un poquito más castigador, ¿no? Este tipo de rol pues va muy relacionado con la rabia, con la frustración también, ¿no? Porque de ver que los demás no hacen las cosas como nosotros querríamos, lo que pasa que puede provocar en los demás bastante malestar. Todos estos roles, aunque los cojamos así de forma inconsciente, realmente a largo plazo puede que nos generen bastante malestar psicológico a nosotros mismos y también a las personas que nos rodean. Pero se mantienen por algo, por ejemplo, este rol de perseguidor, ¿por qué lo mantenemos, no? Si es algo que nos da rabia, si es algo que me frustra, si incluso hace sentir mal a los demás, ¿por qué lo mantengo? Pues porque realmente esa sensación como de control, ¿no? Nos da como seguridad saber que lo que tiene que hacer la otra persona, que lo haga y que las cosas salgan como yo quiero, al final me da seguridad. Uh-huh. Y también tiene ese puntito un poquito de, mira, yo sé hacerlo, yo sé cómo hacerlo y tú no. Yo, cada vez que nos contáis este tipo de cosas, ahora mismo te estoy escuchando a ti, Lorena, y yo dentro de mí estoy intentando ver qué cosas de mí se reflejan en este rol de perseguidor y en qué circunstancias puedo adaptarlo, porque como bien has dicho, no son estables. O sea, a veces puedo ser perseguidora, a veces puedo ser salvadora, víctima. Vamos a comprender un poco. El perseguidor, el que culpabiliza al resto, el intransigente. ¿Cómo es el rol de salvador? El rol de salvador es alguien aparentemente es precioso, ¿no? Este rol. Es alguien que se preocupa pues en exceso por los demás, siempre atento a lo que todo el mundo necesita. Sí que a veces puede tender un poquito al paternalismo, ¿no? Yo te ayudo, tú tranquilo, que yo te protejo, que yo te hago esto, que yo te hago lo otro. Lo que pasa es que tiene ese tinte un poquito de héroe, ¿no? De mira qué bien, ¿no? La gente me necesita, yo ayudo a los demás, soy bueno, ¿no? Porque ayudo todo el rato a los demás. Lo que pasa que básicamente se basa un poquito en complacer a los demás. Ese es el bueno de la película, por decirlo de algún modo. Uh-huh. Claro, pero los buenos a veces llevan una mochila muy pesada sobre sus hombros, ¿eh? Sí, realmente las personas que cogen este rol de salvadores a la larga se sienten mal consigo mismos, porque es que siempre tienen las necesidades de los demás por encima de las suyas. Son personas que se cuidan muy poco a sí mismos, ¿no? Que siempre se ponen en el último lugar. Y la misma pregunta que en el rol de antes, ¿no? ¿Por qué mantenemos este rol? ¿Por qué alguien mantiene este rol? Porque es una persona que, bueno, que tiene
que se siente el héroe, no es el que salva, esa sensación de que bien, me necesitan, yo ayudo, me quieren porque ayudo, pues es una cosa que hace mucho que se mantengan en ese rol. Es como si solo pudieran ser valorados si ayudan a los demás, por decirlo de alguna forma. Claro. El que llega a salvar, el superhéroe o la superheroína, a quien ayuda sin que siquiera se lo hayas pedido, antes de que surgiera el problema ya estaba allí para solucionarlo. Bueno, pues dentro de esos conflictos puede haber el perseguidor, puede estar el salvador o la tercera punta de ese triángulo, que es la víctima, ¿no? Exacto. El rol de víctima, bueno, así como que el nombre parece que ya nos da un poquito de explicación, ¿no? Pero realmente es alguien que se mantiene un poquito bajo la influencia de los otros dos roles, que por eso en el triángulo salen en la parte superior, ¿no? Porque digamos que este está bajo la influencia de estos dos. Suele ser alguien que se siente desvalorizado, que además también, es que esto también tiene sentido, ¿no? Cuando alguien nos está diciendo todo el rato lo que hacer, cómo hacerlo y demás, puede que sin querer también nos opongamos un poco, ¿no? Con agresividad de a mí déjame tranquilo, no me dejes, o sea, no me digas todo el rato lo que tengo que hacer, ¿no? Sí. Lo que pasa que son personas que sí que tienen un poquito ese, según la situación, ese mensaje de pobre de mí, ¿no? Al final, qué mal estoy yo, fíjate en la vida cuántos problemas me pone en medio, entonces es alguien que realmente está sufriendo, pero no intenta resolver por sí mismo la situación. Claro, y todo me pasa a mí, y esto no me lo merezco, pero también mantienen ese rol. ¿Por qué se mantiene, Lorena? En este caso, aunque la persona esté sufriendo como en primera persona, ¿no?, su propia situación, se mantiene porque al final los demás, en este caso el perseguidor o el salvador, les resuelven la vida o les dicen directamente cómo resolverla, ¿no? Si alguien al final me está diciendo, pues es que tienes que hacer esto, o otra persona, en este caso el salvador, viene por detrás y acaba solucionándomelo para mí, pues realmente es como, bueno, sí, tengo problemas, pero la gente se encarga de mí, ¿no? Y puede ser una postura relativamente cómoda porque no te tienes que responsabilizar tú mismo, ¿no? Lo que pasa que al final sí que se ve afectado también tus relaciones por este tipo de dinámica que estamos cogiendo, aunque la gente de fuera me esté ayudando, entre comillas. Claro, pues ahora lo visualizamos mucho más fácilmente. Sabiendo un poco el contexto de cada uno de los roles, vemos ese triángulo, como nos decía Lorena, con la punta hacia abajo. En las dos partes de arriba, en las dos esquinas de arriba, están el perseguidor y el salvador, y en la de abajo la víctima. Tenemos un conflicto y estos tres roles interactúan. Ustedes desde casa o desde donde nos escuchen, piensen en cualquier conflicto cercano, ¿no? Y piensen, pues mira, fulanito era la víctima, este era el salvador y este era el perseguidor. Y así saben, bueno, cómo se desarrolló la situación. Porque ahora Lorena lo que nos va a contar, que es lo complicado, es cómo salir de este triángulo dramático. Pues sí, lo primero es lo que tú dices, ¿no? Ser un poquito consciente de qué papel suelo jugar yo en los conflictos con mis relaciones interpersonales. Y luego el cómo salir, pues requiere trabajo, ¿no? Y requiere también un poquito de autoconocimiento. Si empezamos por el primero, el perseguidor, para romper un poco ese esquema, esa dinámica, debería adoptar un poquito un papel más asertivo, ¿no? En lugar de estar de forma tan directa, tan agresiva, diciendo a los otros que tienes que hacer esto así, es que esto así, es que madre mía, qué mal haces esto, etcétera, ¿no? Pues coger un papel más asertivo, sin hacer sentir de menos a los demás, también aceptando que cada uno tiene su forma de funcionar y que no todo puede salir como nosotros queramos. Entonces, esto dicho así en la teoría es muy fácil, pero es algo sobre lo que tendría que trabajar la persona que tenga este rol. Que volvemos a decir que tenga este rol, pero que pueda adoptar otro en cualquier otro momento, que estos roles no son estáticos. No quiere decir que sea una persona que sea así siempre, ¿no? Claro, no son fijos, pero sí que es cierto que solemos tender más a unos o a otros. Vale. Lo que pasa es que los que se suelen intercambiar mucho es el del perseguidor y el salvador, ¿no? Porque igual que te echo la bronca porque esto lo estás haciendo mal, pues luego voy por detrás y te lo hago, ¿no? Esto se ve mucho en los casos de los padres a los hijos, ¿no? De pues te echo la bronca porque no has hecho la cama a primera hora, pero luego voy por detrás y te la hago. Y te recrimino que encima te la he hecho. Sí. No sé si me explico. Sí, totalmente. Bueno, pues los perseguidores, los que están eso, con frecuencia culpabilizando al resto, los que son intransigentes, la solución es adoptar un papel más asertivo, intentar no hacer sentir de menos a los demás. ¿Cuál sería la solución para salir de este triángulo dramático de El Salvador? Pues El Salvador también tiene mucho trabajo porque suelen ser personas que tienden mucho a complacer y que sienten que si no complacen a todo el mundo no son tan queridos, ¿no? Entonces, vale, está bien tener este rol empático por los demás y empatizar con su sufrimiento, pero tenemos que entender que los demás también tienen capacidad para resolver sus propios problemas, ¿no? Porque aquí también la gente peca un poco de no, yo, como tú no sabes hacerlo, yo lo hago por ti. Es como, oye, pues no, la gente tiene su propia línea de aprendizaje, vamos a dejarles que investiguen, ¿no? Su capacidad de resolver problemas. Y también haciendo hincapié en, vale que esté bien que yo cuide a los demás, pero yo también me tengo que cuidar a mí mismo, ¿no? Y ponerme en primer lugar en otras ocasiones.
Qué difícil sacar de esta casilla a las personas que por cliché y de per se son así, que son de tú tranquilo que yo lo hago, no te preocupes, si estoy yo no te va a faltar de nada, yo te lo soluciono. Qué difícil decirle a una persona con el rol de salvador que se tiene que cuidar primero a sí mismo y después a los demás. Claro, sobre todo porque la gente también que tiene este rol, que a la larga les está haciendo daño, si tú trabajas con ellos para que se quiten ese rol, a veces se sienten un poco con un vacío de identidad, ¿no? De, madre mía, pues si yo no soy el bueno de la película, ¿qué soy, no? Ya. Entonces también hay que trabajar un poquito sobre eso. Ajá. ¿Y la víctima? ¿Cómo tendría que trabajar para dejar de serlo? Pues la víctima, en primer lugar, debe aceptar su rol de vulnerabilidad, ¿no? O aceptar que a lo mejor está pasando por un problema o por una situación difícil, pero que al final él es el primer agente de cambio, ¿no? Es que si el problema es mío, debo asumir la responsabilidad sobre mi propio problema, comenzando a hacer acciones. Otra cosa es que yo pida ayuda, ¿no? De, oye, pues me estoy ya responsabilizando de esto, ¿cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer lo otro? Pero que al final la decisión sea mía y que el que esté dando pasitos sea uno mismo. Uf, lo veo difícil, porque antes nos has dicho que este rol se mantiene porque los demás te sacan las castañas del fuego, porque siempre viene alguien que soluciona el problema. Claro, entonces también aquí les suele dar un poquito de miedo hacer ese salto, ¿no? De madre mía, ¿y ahora cómo empiezo yo a responsabilizarme, a hacer cosas? Porque no sé ni por dónde empezar, porque siempre me lo han hecho, ¿no? Pero bueno, por eso cada uno, si te fijas, tiene su parte difícil de dejar de hacer justo eso, a lo que están acostumbrados. Y es que no puede ser un cambio de la noche al día, ni porque te hayan escuchado ahora mismo en la radio y decir, bueno, me veo reflejado en esta postura, este rol es el más compatible conmigo, voy a hacer lo que Lorena ha dicho. Esto no se puede hacer así, me imagino que esto requiere de cierto entrenamiento, de unas claves básicas. Claro, realmente, y sobre todo cuando están metidos en esta dinámica de una forma muy profunda y que les genera mucho malestar, ¿no? Y sobre todo si están como ahí atascados en una etapa vital en la que siempre están dentro de este rol. Entonces, en este caso, lo aconsejable sería pues ayuda psicoterapéutica, ¿no? Porque si no también es muy difícil. La teoría es muy fácil de entenderla, ¿no? Seguro que nuestros oyentes han entendido lo que hemos dicho, pero el empezar a salir de ahí, cambiar, tomar acciones, ver el mundo desde otra perspectiva, pues eso cuesta un poquito más. Claro. Pero ahora entendemos un poco mejor, a través de la psicología y de su conocimiento, pues eso, que muchos problemas a los que nos enfrentamos diariamente y que son cotidianos, pues mira, mi hijo que no está recogiendo la habitación y ya tuvimos una bronca y tal. Ahora analizamos esto un poquito más desmenuzado y decimos, ¿quién soy yo? ¿El perseguidor, el salvador? ¿Mi hijo es la víctima? ¿Es al revés? Ahora le vamos a ver los tres ángulos a este triángulo, vamos a saber un poquito de esos roles y quizás de cara al próximo conflicto lo abordemos de otro modo, ¿no? Exactamente, y además en las familias se ve muy claro que a lo mejor uno de los progenitores coge un rol, el otro coge el otro, y el niño o el adolescente se dan cuenta enseguida de qué rol tiene cada uno, aunque no sepan todo esto, ¿no? Pero se dan cuenta. Y en parejas pasa muchas veces que uno tiene el rol de víctima y el otro se va trasladando de perseguidor a salvador. Y ahí también caemos en un error, porque una relación de pareja pues debería ser un poquito más horizontal, ¿no? No tanto de yo te salvo, ni yo te señalo, ni yo te cuido, cuido en el sentido de te salvo de todas tus miserias, ¿no? Ajá. Pues a ver si con esta información tan valiosa conseguimos desdibujar tanto los ángulos como las líneas de este triángulo y todas sus esquinas para convertirlo todo un poquito más lineal, un poquito más horizontal, como ya he dicho, más estable y más igual y equilibrado y sobre todo más adaptativo a nuestra vida. Lorena Vasco, gracias por descubrirnos el triángulo dramático de Cartman y explicárnoslo así de transparente y de bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Un saludo. Buen día. Hasta pronto.